Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en el estudio del Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con la ayuda de Dios queremos presentarles nuestra nueva lección y es prácticamente la última lección para este año 2015. Estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida, Raquel. Antes de empezar nuestra lección, el estudio de la lección, nos gustaría hacer una oración en silencio invitando la presencia de Dios con nosotros. Amén. Como siempre, vamos a hacer un repaso de la estructura de la lección. El título es El cristiano y las autoridades gubernamentales. Tenemos mucha relación con el gobierno, con los gobiernos, con las autoridades. Vamos a ver eso en esa lección. Tenemos profecías que están hablando del último tiempo, cuando los gobiernos más poderosos del mundo van a tener o van a imponer la ley dominical, así que es muy importante entender nuestra relación con los gobiernos hoy día políticos y cómo eso puede reflejar en nuestra vida espiritual. Seguimos más adelante con el primer subtítulo, Origen y funciones del gobierno. Es una introducción lógica de nuestra lección. Vamos a entender primero las funciones y qué es un gobierno. Seguimos más adelante con el próximo subtítulo, que es No todas las leyes y ordenanzas son justas y buenas, y vamos a ver que un gobierno político no podemos esperar que él defiende solo los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque en un gobierno tenemos muchas religiones, muchas culturas, también gente que no cree a Dios, así que las leyes que representa un gobierno civil, un gobierno del mundo, obviamente están relacionados con una multitud universal, una multitud que no es netamente religiosa. Vamos a ver aquí el otro subtítulo, en caso de extralimitación gubernamental, qué posición debemos tomar. Obviamente, en muchos de los casos, los gobiernos no solo que no puede defender solo nuestra creencia, pero a veces están en contra de nuestra creencia, y entonces qué posición debe tomar la iglesia o un miembro de la iglesia. Es muy importante entender esta parte. También seguimos con la próxima, la perseverancia y la corona de la vida. Es prácticamente la última pregunta y se relaciona o habla prácticamente de la recompensa que vamos a tener en la fidelidad si somos fieles hasta el fin. Es muy importante esa lección. Muy difícilmente podemos decir que hay una parte menos importante, otra más importante. Debemos seguir toda la lección, prestar atención de cada pregunta y también llegar, por supuesto, con un buen tiempo reservado de la última pregunta, y discusiones relacionadas con esto son sumamente importantes. Seguimos más allá con las preguntas por separado. Cada pregunta es por separado, y estamos gozando de la presencia de Raquel aquí con nosotros. Vamos a ver la pregunta número 1, que es la primera pregunta bajo el primer subtítulo. ¿Qué dice eso? ¿Qué está escrito acerca del origen y existencia de los gobiernos? ¿Qué podemos decir de eso, Raquel? Recordemos que Dios es un Dios de orden, y Dios estableció administración y gobierno en este planeta, y confió en la administración de a la primera pareja, con el fin de que hubiera una correcta organización estructurada de todo lo que se había confiado. Sabemos que después de la caída se produce un cambio y un desfase del plan original de Dios,
y se establecen a partir de ahí gobiernos dirigidos por personas que tiranizan, oprimen y actúan de una forma despótica. Sin embargo, el gobierno es imprescindible para una sociedad. Es necesario preservar el bien, vigilar para que el mal no domine. Es imprescindible comprender que las autoridades deben estar a disposición de los ciudadanos, deben servirlos, deben garantizar protección, cuidado, asistencia. Este es el fin por el cual Dios ha establecido que haya orden, que haya gobierno en cada una de las naciones de nuestra sociedad presente. Y el propósito es servir al bien y hacer el bien y apartarse del mal. El problema se plantea cuando este fin y el objetivo último por medio del cual los gobernantes deben y son siervos de Dios se bloquea y se convierten en opositores directos a la ley de Dios, y entonces entramos en un momento de confrontación y de dificultad. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Prácticamente Dios estableció los gobiernos, debemos ser dirigidos por gobiernos. En el universo entero hay un gobierno, hay un liderazgo central. Pero ¿qué debemos entender? Es que cuando Dios estableció el gobierno en esa tierra, eso fue un gobierno diferente. Dios quería que Él dirige el pueblo, eso es la teocracia, y Él dirigía con sus profetas, Él dirigía también con el sumo sacerdote, tenían una forma de juicio que se exigía, y también el sumo sacerdote tenía en su vestimenta las piedras de Orima y Tomima que prácticamente revelaba sí o no como respuesta de Dios de las preguntas del sacerdote. De esa forma se podía hacer un juicio perfecto, y la ley del pueblo de Dios fue perfecta porque fue dada por Dios y se manejaba de una forma sobrenatural por las revelaciones divinas, y nada podía ser escondido. En contrario, los gobiernos hoy día son totalmente imperfectos, la ley puede ser manipulada, y también el juicio de la iglesia no es perfecta porque nosotros necesitamos testigos, 2 o 3 testigos, y no siempre los testigos están ahí donde está una transgresión. Así que por eso nuestro juicio no es tan perfecto como fue el juicio de Dios cuando tenían profetas vivos en este momento. Pero el pueblo de Dios no quería esa forma de gobierno, ellos pidieron un rey y imitar de esa forma los gobiernos paganos. Y hasta hoy todo el mundo se dirige de una forma diferente de que Dios quería que se gobiernan. Por lo tanto, tenemos algunas complicaciones con los gobiernos hoy día. Vamos a seguir adelante y vamos a ver la segunda pregunta, que dice: cuando promueve el bien y castiga el mal, ¿cuál es nuestro deber hacia cada autoridad gubernamental? ¿Qué dice la palabra de Dios aquí? Especialmente los versículos son de 1 de Pedro, versículos que se usan mucho a confirmar que como cristianos debemos obedecer todos los preceptos de los gobiernos civiles. Esta segunda pregunta amplía la declaración ya considerada de Romanos 13, donde se nos decía que los gobiernos son establecidos por Dios con el fin de servir y de promover el bien. En esta otra cita de 1 de Pedro se extiende esa misma definición y especifica claramente que la voluntad expresa de Dios es que los gobiernos en verdad hagan el bien, defiendan a aquellos que hacen el bien y actúen de una forma justa, equitativa y beneplácita. Este es el principio por el cual deben regirse.
Sin embargo, sabemos que en la mayoría de los casos, circunstancias y momentos históricos, este no ha sido el fin que se ha seguido. Por lo tanto, siempre debemos tener clara que la sabiduría y la autoridad de la ley divina son supremas en toda circunstancia. Muchas gracias, muy interesante y muy importante. Prácticamente aquí también se menciona la fuerza o la violencia, como el gobierno está manejando su forma de gobernar, y debemos entender que ese versículo está relacionado de un gobierno como fue el gobierno romano, que tenía muchas naciones bajo su responsabilidad, muchas diferentes religiones, y ellos debían castigar los criminales. Y así son los gobiernos hoy día también. Son gente que no tiene temor de Dios, que no respeta ningún tipo de autoridad, y esos tipos de personas no pueden ser detenidos de otra manera. Y si nosotros como cristianos no aceptamos las leyes civiles, no lo respetamos, por supuesto vamos a caer bajo la misma condenación, y la Biblia condena ese tipo de rebeldía o ese tipo de actuación criminal. Por eso nosotros como cristianos debemos ser los primeros que obedecemos las leyes si ellos no contradicen las leyes de Dios, los 10 mandamientos. Prácticamente respetar el gobierno, respetar autoridades es parte de nuestra santificación. Si nosotros no respetamos las autoridades de nuestros padres, la autoridad de nuestra iglesia, las autoridades del gobierno, que es un gobierno pacífico y moderado, un gobierno respetando las leyes también religiosas, entonces nosotros tampoco vamos a aceptar el gobierno de Dios si nos encontramos en el reino celestial. Seguimos adelante y vamos a ver algunas complicaciones que podemos tener con el gobierno civil, porque el gobierno civil no es un gobierno religioso y obviamente no obedece las leyes religiosas así como nosotros lo entendemos, y vamos a ver qué sucede entonces y qué actitud debemos tener nosotros como miembros del pueblo de Dios. Puede decirse que todas las leyes y ordenanzas son correctas y justas, dadas con el propósito expreso del refrenar el mal y promover el bien. Podemos decir que todas las leyes son justas y que más que todos los juicios son justos si hablamos de este gobierno. ¿Qué podemos decir de eso, Raquel? Aquí tenemos dos países, dos momentos históricos diferentes y también dos autoridades de diferente contexto. El primer caso es Faraón en Egipto, donde él decide esclavizar a la población que había aumentado grandemente en Egipto, que habían llegado con Jacob y sus hijos, y lo hace a través de la esclavitud y en una forma extremadamente cruel al promover el genocidio de los infantes varones. Es realmente una orden tremendamente inhumana y psicopática por parte de este gobernador, de este rey, y nos damos cuenta que las parteras que habían recibido esta orden de eliminar a los bebés varones que nacieran, desobedecen esta orden del faraón porque realmente lo consideraron injusto, fuera de lugar y una extralimitación de la autoridad dada a este faraón. La vida era superior, la protección a la vida, el servicio a la vida era superior a una ley humana, y está estrictamente relacionada con el mandamiento no matarás.
Así que aquí vemos una clara desobediencia gubernamental por parte de ciudadanos que sí permanecen fieles a los mandamientos de Dios, los cuales consideran superiores y por encima de la ley gubernamental. Tenemos otro ejemplo más en Primera de Samuel, donde se nos habla de Saúl, que también en su odio perseguidor de David, en su locura pasajera, estuvo dispuesto y de hecho ordenó la ejecución de la línea sacerdotal, con la excepción de uno de los sacerdotes que huyó y encontró refugio con David, y dio la orden de que así se hiciera. A lo largo de la lección veremos si fue o no seguida esta orden, pero lo que sí con certeza sabemos es que era injusta, era un abuso de autoridad y era totalmente contrario a todo derecho humano propio de la dignidad. Y en ese caso, ambas condiciones, una que era de un gobierno terrenal ante el pueblo de Dios y el otro que era un dirigente del pueblo de Dios realizando persecución a sus propios conciudadanos de la iglesia. En ambos casos, la ley de Dios es suprema y no puede someterse ni comprometerse con el fin de obtener algún beneficio o ventaja. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante. Prácticamente un gobierno mundano, dice el testimonio, está gobernados por principios mundanos. ¿Y qué son esos principios? Esos son los principios de la mayoría. Un ejemplo bíblico que no está en la lección es el ejemplo de Pilato. Él tenía el caso de Jesús y debía juzgarlo. Entonces él sabía que Jesús es inocente, pero él tenía una mayoría del pueblo que gritaba crucifícalo, crucifícalo. Entonces él obedeció prácticamente la voz de la mayoría y de esa forma él cometió una injusticia tremenda. Así de la misma forma los gobiernos civiles no siempre tienen un juicio correcto. Hay una institución establecida que son los abogados que defienden prácticamente a veces los culpables para que ellos aparecen inocentes, y a veces los inocentes aparecen culpables, y todo eso son las deficiencias de un juicio del mundo. Sin embargo, sabemos que viene un juicio perfecto. Ese es el juicio de Dios, que va a poner la justicia en su lugar en su tiempo oportuno. Seguimos más adelante y vamos a ver qué actitud debemos tener nosotros en diferentes situaciones, y a veces situaciones desagradables para nosotros como pueblo de Dios. La pregunta número 4 dice: ¿qué principio ha de seguir el cristiano en el caso de un conflicto entre la ley de Dios y los reglamentos de César? ¿Qué vamos a decir eso? Bueno, en el tiempo de César, de verdad, sucedieron tremendos conflictos. Sabemos que fue perseguido la iglesia cristiana, muchos mártires dejaron sus vidas por eso, especialmente de Nero, del emperador Nero. Pero ¿qué posición debemos nosotros tomar en ese caso, Raquel? El Señor Jesús lo expresó claramente con un principio que dice: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Recordemos por un momento los elementos que hemos ido mencionando en cada una de las preguntas. Se nos decía a modo introductorio que la autoridad, el gobierno, el bien hacer, la administración de un grupo humano corresponde al orden que Dios tiene previsto para esta tierra, que el propósito de tales gobiernos o autoridades es el servicio, la promoción del bien, el cuidado, la guía, la asistencia de sus ciudadanos.
hemos visto ejemplos como estos principios que Dios estableció no se consideran, no se siguen y mucho menos se cumplen. Ante ese dilema es fundamental que el fiel Hijo de Dios alce su voz en un claro rechazo y en una resistencia pacífica a la práctica de tal actividad. Sin embargo, el Señor nos dice en Mateo 22:22 que debemos tener clara definición de los elementos que corresponden a las responsabilidades que debemos cumplir en relación a las autoridades y lo que compete a nuestro servicio, obediencia y adoración a Dios. Siempre que estos dos elementos de autoridad se encuentren en estado de equilibrio, coordinado y complementario, es posible la convivencia de ambos. Cuando, sin embargo, la ley civil impone principios, comportamientos o valores contrarios a la ley de Dios, la diferencia sigue siendo clara y obviamente no puede rendirse obediencia a una autoridad que está en abierta contradicción con los principios del cielo. Y específicamente se nos menciona el mandamiento no matarás, que hace un subrayado especial a la convocación a la guerra, a la toma de las armas y a la involucración en el servicio militar, que es abiertamente una oposición a la ley de Dios y que un cristiano fiel nunca debe aceptar. Muchas gracias. Un gobierno debe ser consciente que es un gobierno establecido por Dios, por lo tanto debe obedecer también los mandamientos de Dios y debe guardarlo, debe respetarlo. Pero si un gobierno no respeta la ley de Dios, es culpable contra la ley de Dios y Dios va a tener su juicio en su tiempo oportuno contra esos dirigentes. Por eso es importante que nosotros oramos para esos dirigentes. Incluimos en nuestra lista de oración los gobernantes, ellos que gobiernan, porque ellos son establecidos por Dios. Pero si un gobernador, si un presidente, si un gobierno no respeta la ley de Dios, entonces ellos están culpables por la transgresión. Pero ahora, si nosotros también desobedecemos porque ellos desobedecieron, entonces nosotros vamos a incluir nuestra culpa con la culpa de los gobernadores y tenemos la opción no hacerlo. Tenemos la opción a rechazar, a resistir pacíficamente estas leyes o estos mandamientos. Eso es que sucede y que sucedió en el tiempo de Israel, en el cristianismo y durante toda la historia del cristianismo. Prácticamente podemos ver cómo esa resistencia existía. Aquí tenemos un gobierno, una autoridad religiosa que impedía la predicación del evangelio y claro, los apóstoles no lo obedecieron. Así, semejantemente, vamos a ver la ley dominical en los últimos días. Vamos a tener que hay otras leyes que posiblemente impiden nuestra obediencia a Dios. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Vamos a ver dos ejemplos en la pregunta número 5 para entender mejor cómo podemos relacionarlos o qué experiencia podemos tener nosotros con los gobiernos hoy día. Es la pregunta número 5. Por ejemplo, ejecutaron los siervos del rey Saúl su orden injusta e inicua. ¿Qué vamos a decir en esa pregunta, Raquel? Este suceso ya lo hemos considerado en dos preguntas previas. Sin embargo, no habíamos analizado la reacción que tuvo esta orden. Bien, esta era una orden real y los sacerdotes eran ahora declarados culpables de traición a la autoridad real y por lo tanto
el rey decidió que debían ser ejecutados. Sin embargo, se nos dice que los soldados se negaron ante el rey a ejecutar una orden tal. Sabemos que la línea sacerdotal, exceptuando uno, fueron ejecutados, pero no por los soldados, sino por este mismo espía que denunció la presencia de David al rey Saúl. Este es un ejemplo significativo por el hecho de tomar una posición clara en la práctica de la ley de Dios. Otro ejemplo muy importante que tenemos también aquí se refiere a los 3 amigos de Daniel, los cuales tuvieron una prueba especialmente dura y trágica cuando el rey Nabucodonosor erigió esa imponente y majestuosa imagen de oro, la cual él había ordenado debía ser adorada, y todo representante de las naciones que él había conquistado y que formaban el imperio babilónico debían postrarse en acto de adoración y reverencia. En este caso específico, esos 3 jóvenes oficiales del gobierno babilónico se niegan a inclinarse. Y ante esta resistencia pacífica, por no comprometer sus conciencias ni quebrantar los principios que consideraban suyos expresos en la palabra de Dios, iban a ser llevados a la muerte, y la ejecución iba a ser el resultado final en el horno de fuego. Sin embargo, Dios promovió que ellos pudieran realizar una declaración específica del por qué, el cómo de tal comportamiento, lo cual es realmente significativo cuando es necesario decir no a una ley, una orden gubernamental contraria a la ley de Dios. Es decir, no solamente debemos analizarla, no solamente debemos tomar posición al respecto, sino hay otro tercer nivel que debe ser un nivel explicativo, de testimonio, de aclaración de la razón por la cual nuestra posición es contraria y se opone a una ley civil que se intenta colocar por encima de la ley de Dios. Muchas gracias. Es interesante el ejemplo que tenemos en Daniel y sus amigos, pero también debemos entender que hoy día podemos encontrar semejantes situaciones. Quizá no una estatua de oro que nosotros adoramos, pero son otros atributos del gobierno que se imponen a sus ciudadanos para que ellos sean adorados. Puede ser la bandera, en muchos países es casi obligatorio a dar una adoración a la bandera, que nosotros no podemos hacer. En otros lugares son otras autoridades, como es el rey del país, por ejemplo, es oficialmente anunciado como Dios, como es por ejemplo en Corea del Norte y otros países asiáticos. Bueno, hay muchas formas que donde podemos ver que por ejemplo, el sábado puede ser que no está permitido, puede ser que es un obligatorio servicio militar que se impone por el gobierno. Entonces hay muchas formas que el gobierno impone leyes que están contra de nuestra conciencia o contra de las leyes de Dios. Entonces nuestra actitud debe ser muy clara en este caso. Pero ¿cómo actuamos nosotros? Porque nosotros somos pacificadores, no queremos demostrar una rebeldía ni a empezar una revolución, porque eso está condenado por el Señor y también es una transgresión directa de sus mandamientos. Entonces, ¿cómo debemos actuar nosotros en ese caso? Podemos ver por el ejemplo de los héroes bíblicos cómo actuaron ellos, pero vamos a ver
en la pregunta número 6, de qué forma nosotros podemos actuar. Y aquí tenemos un caso de los Hechos, capítulo 4. La pregunta dice: siguiendo el mismo principio de fidelidad a Dios, ¿qué respondieron los discípulos a las autoridades judías cuando los ordenaron de dejarse de predicar en el nombre de Jesús? ¿De qué forma reaccionaron entonces los hijos de Dios, los apóstoles? ¿Y qué conclusión podemos tener nosotros para nuestro comportamiento hoy? Las autoridades religiosas de ese momento prohibieron estrictamente y fueron explícitos en esta orden de prohibir absolutamente que predicaran en el nombre de Jesús y anunciaran su resurrección y su ministerio. En esta condición extrema, el apóstol Pedro y el resto de los discípulos contestaron en una forma tan explícita como la orden misma era. Y la declaración fue: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hagamos por un momento una conexión entre el principio que ya habíamos mencionado al principio de la lección. Era: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ahora tenemos aquí otro segundo principio más que nos dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Estas dos declaraciones se complementan entre sí, de acuerdo a tres principios fundamentales. El primero es la compartimentación de nuestra obediencia y servicio. El Señor desea que tengamos una clara comprensión de nuestros deberes hacia las autoridades civiles y nuestras responsabilidades hacia Dios. Y no desea que estén mezcladas, sino que estén claramente separadas. Además, en esta próxima declaración se nos habla no solo de la compartimentación como en la declaración primera, sino que se nos habla de las prioridades. Debemos tener claro qué va primero y qué va después. Dios siempre tiene el primer lugar. Las declaraciones, órdenes, leyes u ordenanzas dadas por un gobierno civil siempre están supeditadas a la autoridad superior que es la ley de Dios. Y el tercer principio es que el Señor siempre desea que su pueblo sea explicativo, que tome una posición clara, que sea conocida y testificada también ante las autoridades, porque nos damos cuenta que el caso de las mujeres, las parteras que debían, de acuerdo a la orden de Faraón, eliminar la vida de los bebés varones, ellas explícitamente dijeron: no lo vamos a hacer, su conciencia no se lo permitía. En el caso de Saúl, los soldados se negaron a ejecutar a un genocidio tal. En el caso específico ahora de Pedro y los demás apóstoles, la decisión de ellos fue clara y contundente, como lo había sido en su tiempo la de los tres jóvenes fieles, que también dieron una explicación concisa al rey. Así que clara compartimentación, lo que es de Dios y lo que es de las autoridades. Las prioridades, quién va primero y quién va después. Y el testimonio. Esos tres elementos son básicos y deben quedar claro en nuestras mentes para no tener confusión, y ante cualquier circunstancia en la que se nos desafíe y se nos fuerce alguna decisión, tomemos claro a quién le pertenece nuestra máxima obediencia y entrega, quién es primero y nuestro deber de anunciar nuestro testimonio. Muchas gracias, Raquel.
Es importante conocer eso. También es muy importante que la Iglesia como tal, como un órgano registrado oficialmente y un gobierno, tiene su autoridad, por supuesto, y el gobierno respeta nuestros principios de fe, debemos entender eso. Y también si, por ejemplo, el gobierno tiene una ley contra la ley de Dios o contra los principios de la Iglesia debe comunicar eso oficialmente con una carta. Así fue, por ejemplo, con los pioneros adventistas cuando fue la guerra civil en Estados Unidos. Ellos pidieron una excepción por los principios de fe que ellos tenían, y por supuesto el gobierno proveyó una forma de que ellos podían ser ¿cómo se llama? Eximidos por la colección de soldados en ese tiempo. Así eso sucede en muchos países hoy día. También otros casos particulares que tenemos, como son exámenes en la universidad, en el día sábado, y cualquier otro tipo de excepción, con una carta de la Iglesia el gobierno respeta eso, porque las leyes proveen libertad religiosa. Si eso no es posible, entonces no tenemos otra opción que resistir pacíficamente, como lo hicieron también los apóstoles, como lo hicieron los fieles héroes de fe en el Antiguo Testamento. Y de eso estamos hablando en la pregunta número 7, que dice: ¿qué gran sacrificio hará el pueblo de Dios para permanecer fiel hasta el fin? ¿De qué sacrificio estamos hablando, Raquel? A nivel profético, hacia el futuro, de acuerdo a la enseñanza de la experiencia de nuestros antecesores, nos damos cuenta de algo muy importante: vivir de acuerdo a los principios de la verdad en tiempos difíciles requiere un elemento de fidelidad, de perseverancia y de entrega y conversión al Señor total y absoluta. Se nos dice que igual que en el pasado habrá una imposición directa de los gobiernos civiles para menospreciar y menoscabar la ley de Dios. Y el pueblo de Dios fiel se levantará y se pronunciará claramente en contra de una orden tal. Por lo tanto, se nos anuncia que habrá padecimiento, que habrá persecución, sufrimiento, cárcel, prueba y finalmente, y en algunos casos, también muerte. Sin embargo, la fidelidad que lleva a la muerte garantiza la corona de la vida eterna. La fidelidad a Dios está por encima de nuestra propia vida. Nuestra obediencia a los principios de Dios debe estar por encima de nuestra propia existencia. Y aunque suene tan impactante y solemne, así lo es. El Señor Jesús estuvo dispuesto y de hecho entregó su vida por nuestra salvación. No menos se espera de nosotros si este fuera el caso. Y sabemos que de acuerdo a los eventos que aún deben cumplirse, el pueblo de Dios pasará por la tribulación mayor que jamás el pueblo de Dios ha pasado, y por lo tanto requerirá una toma de posición tan firme, contundente e inquebrantable que solo la gracia de Dios puede proveer. Muchas gracias, Raquel. Es muy importante entender cómo los apóstoles sacrificaron sus vidas, cómo los primeros cristianos sacrificaron sus vidas. La persecución fue terrible, miles de personas murieron como mártires, pero ellos no temían la muerte, porque sabemos que en nuestro Señor Jesucristo tenemos la vida eterna. Sin embargo, esos sacrificios fue como una semilla de muchos para convertirse y entender qué profundo y qué importante es el Evangelio.
Así que, queridos hermanos y hermanas, que Dios nos ayude para que podamos ser firmes hoy día en el tiempo de paz, porque de esa manera podemos prepararnos para días más peligrosos, más severas, como son los días de guerra, los días de persecución. Que Dios le bendiga y le guarde para que podamos tener esta victoria en nuestra vida. Amén. Amén. También de parte de nuestro grupo aquí en el Departamento de Escuela Sabática, le deseamos un feliz año nuevo, que Dios le bendiga y le guarde en este año nuevo y que le ayude para obtener victorias especiales en su vida espiritual y también las otras actividades que tienen. Con ayuda de Dios nos vemos la próxima semana y por supuesto el próximo año. Amén. Amén.